Muy buenas tardes, hermanos. Saludo con mucho cariño en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Ya una nueva semana que el Señor nos ha mantenido con todo bien, así que vamos a expresar en oración nuestra gratitud a nuestro misericordioso Señor. Te alabamos en esta tarde, Dios bendito, Dios eterno, maravilloso Dios, eterno Dios, el único y sabio Dios a quien adoramos. Te damos gracias, Señor, por vives y reinas en nuestro corazón, Señor, porque estás pendiente de nosotros, porque nos miras con misericordia y con tanta bondad, porque nos limpias de nuestra maldad, nos perdonas, Señor, nos das nuevas oportunidades cada día. Por eso estamos agradecidos de ti, Dios bendito, agradecidos por sobre todas las cosas de la salvación, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de nuestros delitos y pecados en los que estábamos sumidos, y hoy podemos gozar de plena libertad para adorarte, para tener comunión contigo a través de nuestro Redentor. Por todo ello, Señor, nuestras infinitas gracias, nuestra gratitud a ti. Queremos orar en esta tarde, Señor, para que tu palabra sea edificante para nuestras vidas, para que podamos ser inspirados por tu Santo Espíritu, Padre, a través de ella. Queremos meditar en tu palabra, Señor, ponerla por obra también en nuestras vidas, porque necesitamos vivir según lo que tú nos señalas. También queremos, Señor, orar por nuestras necesidades como seres humanos, Señor. Sabemos que hay dolor y angustia en muchos hogares, Padre, por diferentes circunstancias, debido a la pandemia o debido a enfermedades, debido a falta de trabajo, múltiples circunstancias, Señor, con las que tenemos que vivir en este mundo. Pero siempre los creyentes, los que creemos en ti, sabemos que no debemos desesperarnos por nuestra situación, sino que al contrario, esperar confiados en lo que tú harás. Queremos poner delante de tu trono de misericordia, Padre, a los enfermos de nuestra congregación. Queremos orar en forma especial por nuestra hermana Silvia Olmos, Padre. Sabemos que aún no ha podido recuperar su salud, Señor, y confiamos que solo tú puedes hacer una obra maravillosa en ella, en su mente, Padre, y ella pueda volver con gozo y alegría a tu casa de oración, a alabar tu nombre, a adorarte en compañía de los hermanos. Esperamos verla, Señor, esperamos ver la gloria de Dios en ella, Padre. También en nuestra hermana Bertita, Señor, oramos para que tú, Señor, acompañes y sostengas a tu hija, Padre Santo. No comprendemos, Padre, lo que pasa con ella, pero solo clamamos a ti, que eres el Dios de lo imposible, para que hagas algo glorioso en la vida de nuestra amada hermana. También queremos orar, Señor, por nuestra hermana Zunilda. Sabemos que ha estado delicada. Queremos rogarte a ti que tú seas su compañía, que tú seas su fortaleza y también un Dios sanador para ella. También oramos por nuestra hermana Esther en esta hora, Padre. No hemos sabido de ella, pero tú, que la ves cada día, en cada momento de su día, de su vida, queremos que tú la acompañes, Padre, la levantes de cualquier enfermedad, del cansancio, Señor, de todo lo que significa sobrellevar una enfermedad. Tú seas con ella y con su esposo Víctor, Padre. Que tu misericordia rodee a esa familia, amado Señor. Que tú puedas, Señor, cada día estar con ella, con tu fuerza y tu poder, alentándola, Padre Santo. Queremos orar en esta tarde también por la familia pastoral, Señor. Oramos por tus siervos, para que cada día sus fuerzas sean renovadas en ti,
por su esposa, Señor, por el ministerio de tus siervos, Señor, por el ministerio de la palabra oramos, Padre, por sus hijos, por su hogar, amado Dios, que tu bendición sea, Señor, en abundancia sobre la vida de tu siervo y su familia. También por nuestro pastor Rodrigo clamamos a ti, Padre, para que tú cada día lo fortalezcas más en su vida y en tu palabra, Señor, porque conocemos su ministerio, su amor por tu obra, Padre, y queremos pedir que tú renueves cada día sus fuerzas, bendiga su vida laboral también, Señor, y él pueda continuar adelante cada día, Padre, el cumplimiento de tu palabra. Queremos orar en esta tarde también, Padre, por los ministerios de la iglesia. Queremos rogarte con todo nuestro corazón que tú pongas siervos útiles para dirigir tu obra, siervos idóneos, Señor, para dirigir la administración de nuestra congregación, Señor. Oramos en forma especial por la unión femenina, Señor. Sabemos que nuestras hermanas aún no están en condiciones tal vez de volver a reunirse, pero cuando ellas vuelvan, padres, cuando la organización de su ministerio vuelva a congregarse acá, queremos que vuelvan con todo el poder y el amor de Dios en sus vidas y sean muy bendecidas, Padre. También oramos por un líder, Señor, para escuela dominical. Sabemos que va a llegar el tiempo en que vuelvan los niños, Señor, a congregarse aquí en tu casa de oración. Pero para eso necesitamos gente preparada, Señor, para atender la educación espiritual de los niños. También oramos para que tú levantes, Señor, un siervo útil para esta labor tan importante que es la escuela dominical. Confiamos en ti, Señor, y queremos poner estas peticiones delante de tu altar con todo nuestro corazón. Y esperando, Padre Santo, que tú harás lo mejor. Gracias, Señor. Te alabamos en esta hora, Padre. Bendecimos tu nombre una vez más, en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amado Padre. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde de un nuevo varón de Dios que aparece en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Bueno, el profeta Samuel está hablando al primer rey que tuvo Israel, que fue Saúl. Dice: mas ahora tu reino no será duradero. Sabemos por la palabra que Saúl desobedeció el mandato de Dios. Por lo tanto, Dios lo desechó, lo dejó a un lado y levantó un nuevo líder para la nación. Dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Esta información se la estaba entregando el profeta a Saúl. Ya Jehová tenía a un elegido, a un escogido. Y sabemos, los que conocemos la palabra, que este escogido era David. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Bueno, como decíamos, David fue el segundo rey sobre Israel, sucediendo a Saúl, el primer el primer rey que tuvo Israel, a petición de ellos mismos, que querían tener un rey como las demás naciones. Y Dios iba a escoger a un varón cuyo corazón sea como el suyo, el corazón de Dios. Es decir, uno que tenía la voluntad de obedecer a Dios. Así lo quería el Señor, ese tipo de varón. Pablo lo cita este mismo pasaje en otras palabras en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 22. Dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Así es que
no hay duda de que este David era un varón escogido por Dios mismo de acuerdo a su corazón. Pero hay otra cita que nos confronta un poquito con esta palabra. Salomón dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay. Bueno, ¿se habrá equivocado Dios? Sabemos que Dios no se equivoca. Pero ¿por qué entonces Él dice que este varón es un hombre conforme a su corazón? Hay otro varón también del cual Dios dijo que era un hombre recto. A ver cómo dice, perfecto y recto. Hablamos de él la semana pasada, era Job. Comienza el capítulo 1, versículo 1, describiendo a Job como un hombre perfecto y recto. Pero acá Salomón nos dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que nunca peque, que haga el bien y nunca peque. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos varones, por ejemplo, con nosotros mismos, con la gente que somos hoy en día? ¿Cuál es la diferencia? Ellos pecaron, no hay duda, ¿cierto? Lo dice la palabra, así es que no podemos cambiar nada ahí. Pecó Job deseando no haber nacido él, yendo en contra, enojándose con Dios, y pecó David. Y aquí vamos a ver, conocemos el pecado de David, pero un pequeño resumen para nuestros amigos que nos escuchan. David estaba en la terraza, dice, su pueblo estaba en guerra y él estaba en su palacio. Entonces desde la terraza vio una mujer muy hermosa que estaba bañándose, dice ahí. La llamó a su palacio, la tomó por mujer, y el problema era que esta bella mujer tenía un esposo llamado Urías que estaba justamente en el frente de batalla. ¿Qué hizo él? Bueno, su pecado tuvo consecuencias, como lo dice el relato, pero ¿qué hizo él? Mandó a buscar al esposo, después lo mandó de nuevo a la guerra con instrucciones escritas para que lo pusieran en primera fila, para que esté expuesto a la muerte. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Ese fue este pecado de David, que le trajo tantas consecuencias, ¿no? David cayó en una cadena de pecados. La fornicación en primer lugar, la hipocresía, la trama que armó para deshacerse del esposo de esta mujer. Una cadena de pecado, uno tras otro. Por consecuencia, como consecuencia de su pecado. ¿Cuál fue su otra agravante? Que se quedó calladito. Él no confesó su pecado. Él guardó silencio sobre su pecado, pero su resistencia al arrepentimiento le causó la pérdida de su paz, como también le causó consecuencias físicas en su cuerpo. Dice, él mismo lo relata después, ¿no? Porque el Salmo 32 y el Salmo 51 que vamos a ver, habla del arrepentimiento que tuvo, tan profundo que tuvo David a consecuencia de su pecado. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, le habla Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa fue la consecuencia física y espiritual que tuvo David por callar su pecado, por no confesarlo ante el Señor, pedir perdón, arrepentirse de su pecado, que es el proceso, ¿no? Reconocer, confesar a Dios y arrepentirse. Y bueno, tener la voluntad de no volver a caer siempre en el mismo pecado, ¿no? O seguir pecando. Bueno, sabemos por el relato que está en 2 de Samuel en el capítulo 12, que Dios, al ver que David callaba su pecado, que lo estaba ocultando, pensaba él que delante de Dios podía ocultar algo, eso es imposible. Envió a un profeta, Natán, a confrontar a David con su pecado. Y David no tuvo otra cosa que hacer que reconocer
ante el profeta y ante Dios el grave pecado que había cometido. Mire lo que le dice el profeta en el capítulo 2, en el versículo 9, le dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Así lo confrontó Natán. Primero le contó una historia, David reaccionó, pero después Natán le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Cómo desconociste la palabra de Dios, sabiendo que él fue de jovencito un hombre que amó al Señor, que conocía la voluntad del Señor? Bueno, al ser confrontado por los hechos, por supuesto que David se quebranta, se sume en el dolor porque se da realmente cuenta de lo que había hecho. ¿Qué dice? La confesión de David fue inmediata y confesó todo en su plenitud, y reconoció cuán feo, cuán horrendo había sido el pecado que había cometido contra Dios. Bueno, y en este Salmo, el 51, expresa con toda claridad la tristeza profunda que tenía en su espíritu por haber actuado así en contra del Dios que él amaba. Así que al darse cuenta de esto, suplicó el perdón divino. Y qué palabras, hermanos, para arrepentirse, para confesar y para arrepentirse con tanto dolor de lo que él había hecho. Vamos a leer los primeros 9 versículos de este salmo penitencial, dice de David, después de ser confrontado por el profeta Natán. ¿Qué dice David? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y seré más blanco, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Esa fue la súplica que salió del corazón de David, arrepentido, un arrepentimiento genuino, completo, para que salgan de él estas palabras tan grandes, no tan profundas. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos tenido que inclinarnos ante el Señor y repetir estas palabras? Porque si tenemos conocimiento de la palabra, tenemos pleno conocimiento de cuando hemos pecado contra Dios. Él no culpó a nadie de su pecado, ni puso a nadie delante de Dios para pedir perdón, sino que directamente le dice: contra ti he pecado, Padre, contra ti he pecado. Las víctimas de David fueron Betsabé y su esposo Urías, pero él pidió perdón al Dios que había ofendido, a Dios, a su Padre. Cuando David guardó silencio, tuvo resistencia al arrepentimiento. Esto causó la pérdida de su paz y también, como veíamos, consecuencias físicas muy grandes. Bueno, David plasma todo su arrepentimiento en el Salmo 32 que mencionamos antes y en este que acabamos de leer. Llamó a sus pecados rebeliones o transgresiones. Así, borra mis rebeliones, dice. Reconozco mis rebeliones. ¿Qué es transgredir? Transgredir significa sobrepasar los límites de lo establecido por Dios.
O sea, ya no es un simple pecado, ya pasamos los límites cuando cometemos estas transgresiones delante de Dios. Así es que tengamos cuidado en eso, hermanos, porque, como les digo, siempre nos damos cuenta nosotros cuando estamos pecando y tenemos que confesar a Dios, a pesar de que Él todo lo sabe, pero de nuestro ser debe salir la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados. Bueno, David comienza ahí en el versículo 1 pidiendo a Dios piedad y misericordia, piedad, o sea, ya algo más que el perdón, que se apiade de él, de su alma, ¿no? Reconoce y confiesa su pecado como una rebelión contra Dios, sabiendo también, porque por eso ora y clama así, que de él recibirá el perdón de sus pecados. Cuando su alma se derrama en arrepentimiento delante de él, él espera el perdón y la misericordia de Dios. La multitud de tus piedades, le dice él. O sea, era tan grande sus pecados que él recurría a la multitud de las piedades de Dios para que lo perdone. El verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios no está interesado en lo que somos superficialmente, porque superficialmente podemos ser muchas cosas. Venir a la iglesia, congregarnos los días domingos, cuando comenzamos, recibimos al Señor, nos bautizamos, pero ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Hay convicción de pecado o creemos que ya por cumplir un ritual, llamémosle, de venir a la iglesia todos los domingos religiosamente, ya no tenemos pecado en nosotros? ¿Qué leíamos antes? Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, no hay quien haga el bien y nunca peque. Así es que, ¿qué hay dentro de nosotros? Nuestra apariencia puede ser perfecta. Nos vestimos bien para venir a la iglesia, nos arreglamos bien, pero ¿qué traemos dentro de nosotros? Yo les decía un día que podemos estar físicamente aquí, pero nuestra mente, nuestro espíritu está en otro lado. O sea, estamos desechando la palabra que vinimos a buscar, escuchar, alimentarnos con la palabra, sencillamente la estamos desechando por lo que hay dentro de nosotros. Aquí dice, purifícame con hisopo. ¿Pero qué significa purificar con hisopo? Limpiarnos de nuevo exteriormente. El Señor quiere que nos limpiemos de adentro, nuestro espíritu, nuestra alma. Se proceda a un arrepentimiento genuino por nuestros pecados. Y somos pecadores. ¿Qué dice? ¿Qué nos dijo Jesús? Recordando los mandamientos. No cometerás adulterio, como le ocurrió a David. Dice el Señor Jesucristo que no necesariamente físicamente va a cometer adulterio, pero si ya mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que ya hay pecado en nosotros. No matarás. Cuando murmuramos aún contra nuestros propios hermanos, con nuestra boca y con nuestra lengua ya estamos asesinando. Así que sí tenemos pecado y tenemos que confesarlo delante del Señor y enmendar el rumbo, ¿no? No podemos seguir por la misma. De nuevo pequé en lo mismo, de nuevo me arrepiento y de nuevo pido el perdón de Dios. No, debemos ser cristianos, creyentes maduros y saber que Dios tiene misericordia y tiene mucha paciencia con nosotros, pero también hay juicio en el Señor y Dios castiga a sus hijos, los corrige más bien, ¿no? Así es que el pecado bloquea la santidad y sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Si insistimos en llevar una vida pecaminosa alejados de la santidad de Dios, tendremos que sufrir las mismas consecuencias que sufrió David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Es decir, la conciencia de David no lo dejaba ni siquiera vivir tranquilo o mantener en buena forma su cuerpo. Se envejecieron sus huesos en mi gemir, dice, de día y de noche. Entonces no estaba tranquilo. Bueno, el Espíritu Santo sería quien le recordaba también, ¿no? Lo que había hecho. ¿Qué otras consecuencias tenemos por vivir una vida pecaminosa, sin arrepentimiento, sin convicción de pecado,
Si no tenemos convicción de pecado, no podemos arrepentirnos porque pensamos que somos buenos, que lo estamos haciendo muy bien. Bueno, la pérdida de la comunión con Dios es otra de las consecuencias. Hemos visto casos en todo este largo caminar que tenemos, hermanos, en la vida cristiana, de gente que fueron unos cristianos, pero de excelencia. Y un día cualquiera no pueden ni siquiera orar, no pueden orar. Sencillamente se traban, no viene nada a su mente, no sale nada de su corazón. ¿Por qué? Porque perdieron la comunión con Dios, porque seguramente están en pecado. Así que no pueden o no quieren orar por saber en su conciencia que están en pecado. Es una consecuencia. No ponemos atención a la palabra, no deseamos congregarnos, ya el desánimo nos domina. ¿Para qué voy a la iglesia? Dice, porque hay algo en mi corazón que no me deja tener paz, la paz que Cristo me dio, y que yo la estoy perdiendo por no confesar mi pecado. En segundo lugar, perdemos lo que les decía, la paz con Dios. El que vive en pecado no puede vivir en paz, es imposible. Perdemos el poder de Dios, el poder que nos da para hablar de Él, de su palabra, de la vida, de salvación que hay en Él. Lo que Él nos ofreció, vida en abundancia. No podemos ya testificar con el poder del Espíritu Santo porque hay pecado en nosotros que no ha sido confesado. No podemos hablar a otros del Evangelio. Y otra cosa muy importante, no tenemos poder ni valor para vencer las tentaciones. Caemos fácilmente en tentaciones cuando hemos perdido la paz que el Señor nos entregó por culpa del pecado. Perdemos el gozo del Señor, ese estado de paz y de tranquilidad que da una limpia conciencia, ¿no? Cuando tenemos una limpia conciencia, tenemos gozo. Y eso se nota y eso se ve cuando un cristiano tiene gozo en su corazón. Y otra cosa tan importante, también perdemos la protección de Dios. Si insistimos en quedarnos callados con nuestro pecado, perdemos la protección de Dios. ¿Qué dice el Salmo 34:7? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es decir, estamos protegidos si estamos en paz con nuestro Dios. Si confesamos nuestros pecados, estamos en paz con nuestro Señor Jesucristo y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Bueno, pero todo esto, podríamos decir, ya no hay esperanza para nosotros. Sí hay esperanza. Podemos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial a través de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire, primera de Juan 1:9-10 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos interiormente, espiritualmente, no exteriormente con hisopo, sino que espiritualmente limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que sí hay esperanza, pero también hay condiciones que cumplir, confesar, y Él perdona. Y reconocer, tener convicción de que somos pecadores. En Cristo Jesús hay perdón para los peores pecados que uno pueda cometer. ¿Se acuerda del ladrón que estaba crucificado al lado de Él? Creyó que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, y fue perdonado. Y el Señor lo llevaba con Él a su reino. Así que sí hay esperanza. Usted es un pecador, un gran pecador, un pecador así nomás, o un pequeño pecador. En Cristo hay perdón de pecados. Él nos limpia interiormente y así podemos estar reconciliados y tener libre acceso al trono de la gracia, donde está nuestro Padre Celestial.
Por último, hermanos, mire, este versículo no tiene nada que ver con David ni con lo que hemos conversado esta tarde. Pero a mí me gusta mucho porque nos dice una tremenda verdad. Se los voy a leer. Lo escribe, está esto en Eclesiastés capítulo 12, 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está la cosa. No hay más. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero yo sé que nada va a quedar oculto de lo que yo he hecho en la vida, de lo que usted ha hecho con su vida. Nada va a quedar oculto. Todo saldrá a la luz delante de nuestro Dios y delante de nosotros mismos, sea bueno o sea malo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y hagamos con nuestra vida pecaminosa como hizo David. Que nos duela pecar delante del Señor. Si Él nos ha dado tanto, ya nos lavó, el sacrificio de Cristo en la cruz fue tan tremendo por mis pecados. ¿Para qué seguir pecando si la palabra me entrega toda la forma de vida en santidad que debemos vivir mientras pasamos por este mundo? Así que, hermanos, que esto nos haga meditar en nuestro corazón y podamos ser sabios cuando la tentación venga a nosotros. Cuando tengamos oportunidad de pecar, darnos cuenta, oír la voz del Espíritu Santo cuando nos detiene antes de cometer pecado. Gracias por tu palabra, amado Señor. Bendice tu palabra en nuestra vida, Padre, que no hagamos oídos sordos a tu palabra, a lo que tú nos has enseñado en esta tarde. Somos pecadores, Señor. Por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos salvación y perdón de pecados. Enséñanos, Padre, a no transgredir tus caminos, a no ser rebeldes a tu palabra, a no ser rebeldes a tu voz, Señor bendito, a tu palabra que nos enseña, que nos advierte cuando estamos en peligro. Enséñanos a ser prudentes y sabios para poder llegar al fin de nuestros días aprobados, como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Ten misericordia de nosotros y de nuestra vida, Señor. Bendice a aquellos amigos que escuchan esta palabra, que también puedan ellos interesarse por esta vida de David, que fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios, pero que sin embargo también cayó en un terrible pecado y encontró el perdón de sus pecados y pudo seguir disfrutando de la paz que Cristo da. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Danos tu bendición, Padre Santo. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias, Señor. Amén.